semana pasada llegó a Chile el cable submarino de fibra óptica de Google que va a conectar la costa del Pacífico con California, Estados Unidos. A ello se suman las gestiones que realiza el gobierno para instalar un cable transoceánico que una directamente a Chile con Asia, un tema que fue parte de la reciente gira presidencial a ese continente. ¿Cuáles son los beneficios de estos cables submarinos en materia de conectividad digital? Es lo que queremos conversar hoy en nuestra mesa chica con Pedro Buchalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones, que ya nos está acompañando aquí en nuestra mesa. Muchísimas gracias, Pedro. Para tratar de entender, ¿no?, ¿qué significan estos cables digitales transoceánicos? Sí, mira, ambos cables, tanto el de Google como el que tú mencionas de un proyecto hacia Asia-Pacífico, son las infraestructuras digitales, son las grandes carreteras que hoy día, por ejemplo, conocemos en Chile, que cruzan y que permiten múltiples vehículos, por decirlo así. Estos son los cables que conectan a Chile con el resto del mundo. No es la conexión propiamente tal de Internet en Chile, sino que son los mayoristas que llegan a Chile y que permiten que nosotros tengamos mejor conectividad o incluso precios más baratos. Claro, uno se imaginaría, Pedro, desde el desconocimiento total, que ya uno avanza a que no haya cables y que ya no es necesario, pero resulta que, como tú dices, son una especie de carretera digital que permite el transporte de una gran cantidad de información en tiempo real. ¿Qué implica? Sí. ¿Qué tan importante puede ser? Lo que pasa es que técnicamente la fibra óptica es el material o la forma de comunicación más eficiente porque permite una gran cantidad de información que se transmita muy rápidamente a un costo relativamente barato en comparación a otros medios como por ejemplo satelital o microondas o telefonía móvil. Y esto, como yo te menciono, es de gran importancia porque si un país se está proyectando y está creciendo, como todo el mundo, en las tasas de consumo de datos, claro, es decir, año a año se duplica la cantidad de consumo de datos de un país, tiene que tener estas carreteras. Es como el problema que hubo en Chile con la electricidad, que se necesitaba mayores generación de energía. Estamos en una época en que Chile hoy día tiene conectividad, pero mientras más alternativas de conectividad elevada, por decirlo así, a través de fibra óptica, es lo ideal. Ahora, ¿esta es infraestructura privada, pública, es en conjunto? Porque uno habla de Google y, bueno, Sí, sabe que ahí hay recursos y se está invirtiendo, pero ¿siempre depende de una empresa como esta o son iniciativas que también se trabajan en lo público? Sí, mira, por regla general, el 100% de las telecomunicaciones son privadas, por tanto, las inversiones son realizadas por privados. Pero existen algunas excepciones donde el Estado ha dispuesto dinero para que, a pesar de que lo realice un privado a través de una licitación pública y el dominio de un privado, tenga ciertas condiciones que beneficien al Estado. Por eso hay que diferenciar un poco el cable de Google, que se llama Marie Curie, en nombre de una mujer, claro, una destacada mujer que fue 2 veces premio Nobel, donde eso es 100% privado y hay que señalarlo. El beneficio va a ser para la empresa, porque tiene como una lógica de conectividad solo de Google y no van a existir otras empresas. Eso es importante. Entonces, los cables que instala Google son para Google. Sí, ellos lo utilizan, aunque podría servir eventualmente para otras cosas. Tiene un efecto para los usuarios de Google. Claro. Es decir, por ejemplo, porque no estamos hablando solo de Chile, estamos hablando de toda Latinoamérica, pensar que Chile tiene el primer nodo de centro de procesamiento de datos de Google aquí en Quilicura, en Santiago, que abastece a la región, por ejemplo, de videos, de YouTube, etcétera, pensando, por ejemplo, que el 45% de nuestro consumo de Internet está concentrado en videos. Entonces, efectivamente va a permitir, por ejemplo, más rapidez, entre comillas, mejor calidad, otros servicios, pero para los productos de Google. Otra cosa diferente son los cables que se están realizando por inversiones público-privadas, como por ejemplo, nos tocó en mi vida pasada como subsecretario, licitar y idear el proyecto de fibra óptica austral, que es un proyecto que va a unir de Puerto Montt a Puerto Williams y que hoy día ya se está construyendo y que se tiene pensado en septiembre ya estar habilitado, pero ese cable va a ser es financiado por el Estado. Conseguimos $100 millones para ese solo cable, construido y licitado por una empresa y que en definitiva va a tener beneficios para la zona extrema y van a tener ciertos beneficios para el país. Entonces, ese tipo de cables, por ejemplo, tienen los beneficios que podríamos decir para múltiples empresas, pero también para el país. Y el proyecto que se está pensando con Asia-Pacífico tiene la misma lógica. Es decir,
el Estado pueda intervenir a través de una voluntad política, pero también que hayan subsidios que se están determinando, de tal forma de incentivar que sean privados quienes construyan, pero con ciertas condiciones que el Estado determine. ¿Y hay una limitación en términos de la cantidad de cables que podríamos tener o no? ¿Esto es ilimitado? ¿Y qué pasa además con una inversión que me imagino es gigantesca en términos de su vida útil, ¿no? ¿Es algo que va a durar durante mucho tiempo o no? Mira, en promedio los cables de fibra óptica submarinos tienen una vida de entre 20 y 30 años de vida útil. Ya. Y además, por las nuevas tecnologías permite que se incremente la capacidad. Es decir, originalmente se construyen con una capacidad, pero por un elemento tecnológico se pueden duplicar o triplicar sus capacidades. Por tanto, es un beneficio en general para quien instala porque es una inversión rentable como concepto. Sin embargo, hay que pensar que estratégicamente Latinoamérica tiene muy pocos cables de fibra óptica, es decir, hoy día existen 9 cables de fibra óptica conectados, 8 con Estados Unidos y 1 desde Brasil hacia Europa, y es por eso que cuando nosotros diseñamos la lógica de conectarnos con Asia-Pacífico, sería el primer cable que una Latinoamérica con otro continente que no es en la propia América. Claro. Pensando que en el norte del continente americano, es decir, Canadá, Estados Unidos, tiene al menos 20 cables de fibra óptica entre Europa y Japón hacia el otro lado o Asia-Pacífico. Entonces nosotros sentíamos que esto no es tan solo un beneficio país, sino que un beneficio de la región, y es por eso que también está interesado, en este caso, los países como China, Japón o Corea, Asia-Pacífico, para unirnos con Chile, porque ven a Chile como un posible puerto de entrada. A eso quería preguntarte, Pedro, si es que tenemos alguna ventaja a nivel regional para el desarrollo de este tipo de cable. Si hablamos en cuanto a la cantidad de clientes, no somos nada. Es decir, somos menos... un mercado chiquitito. Sí, somos 17 millones de habitantes, menos habitantes que Beijing. Por tanto, si lo vemos como clientes, probablemente no es una inversión, porque tienes que pensar que serían como 20.000 kilómetros, sería el cable de fibra óptica más extenso del mundo, y además tendría un costo alrededor de 650 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que ve Asia-Pacífico en Chile? La puerta de entrada, porque Chile, al ser el país mejor conectado a Latinoamérica, al tener, por ejemplo, el proyecto de fibra óptica austral que va a unir hasta la ciudad más austral del mundo, que es Puerto Williams, y por tanto tiene posibilidad de conectar hacia la Antártida y centros de investigación, puede ser, y es lo que se está incentivando, punto de entrada. Por eso se habla también con Argentina, con Brasil, probablemente con Perú, con Bolivia, Paraguay, para que exista esta conectividad de tal forma de que el tráfico consumido no solo sea la solicitada por los chilenos, sino que también por estos países hermanos, y que tengan salida. Y esto generaría como consecuencia una redundancia de las comunicaciones, porque permitiría un acceso más, y además, como es una empresa mayorista, podría abaratar los costos de Internet, porque en definitiva le ofrece a menor precio a empresas como Entel, Movistar, Claro, acá en Chile. O sea, ahí se ve un negocio bastante mejor en términos de Chile, solo como la entrada para todo el continente, en el fondo, o toda la zona sudamericana. Por eso cuando hablamos de conectividad, nosotros estamos hablando de conectividad que beneficia a la región. Por eso, por ejemplo, Valparaíso, incluso nosotros lo habíamos diseñado como que la entrada del cable fuera por Isla de Pascua, Juan Fernández y Valparaíso, pensando en este cable de Google también que llega a Valparaíso, y los dos cables que llegan a Valparaíso, de tal forma que ese sea el puerto digital de Latinoamérica. Ese era nuestro enfoque para desarrollar principalmente todas las conexiones. Estamos hablando, por ejemplo, en el último caso, cuando se sacó esta imagen del agujero negro, es típico esta postal en que los científicos tenían que transportar en un maletín disco duro con toda la información recopilada y la tenían que llevar a un lugar para poder procesar. Con fibra óptica eso ya no es necesario hacer ese viaje, pero es necesario que estén conectadas con fibra óptica estas instalaciones. Por eso Google conectó desde California directamente a su data center acá en Santiago, porque de otra forma tenía problemas de traficar tanta cantidad de información dependiendo de terceros, y tomaron la decisión en forma privada, que tiene un beneficio también para demostrar que el país es un país serio, que están las condiciones para este tipo de inversiones, y obviamente incentiva para que el gobierno siga un proyecto que se había iniciado. Me tocó personalmente dialogar con los chinos por primera vez. Firmamos un preacuerdo de prefactibilidad
El presidente en este momento, en su viaje, hizo esa conversación también con Corea. Entonces, en definitiva, yo siento que esta es una política pública que hay que incentivar independiente del gobierno en la que nos encontramos. Ahora, esto ha sido también relevante a nivel interno. Hace unas semanas o meses conversábamos aquí mismo con una representante de una carretera digital que se estaba montando para las universidades, solamente para el uso de universidades. Reuna. Qué importante, ¿no? En términos de también la conectividad, el traspaso de información, que tenía esas mismas limitaciones que tú mencionabas, Pedro. Sí, mira, Reuna, que es la red universitaria, en este caso de interconexión, lo que ellos están realizando al final es un proyecto para unir con fibra óptica los distintos centros de investigación y universidades, que va a tener un concepto exclusivo. Por ejemplo, Google es para sus servicios, Reuna sería para universidades. Solo para las universidades. Sí, lo que me parece muy positivo. Y ellos están desarrollando un proyecto que van a finalizar, que es construir con fibra óptica hasta Puerto Montt. Entonces, cuando se le preguntaba por qué hasta Puerto Montt, y es porque ellos se van a subir al proyecto de fibra óptica austral, que fue construido con recursos públicos para unir hasta Puerto Williams, y por tanto así se demuestra que la política pública que se había desarrollado con recursos públicos sirve para instituciones no tan solo privadas, sino que para universidades, y eso es lo que estábamos buscando, y obviamente este tipo de beneficios, por tanto, genera un valor agregado para los investigadores, para el país, para el desarrollo, y esta Reuna también está asociada a una red que se va a vincular con Europa a través de Brasil. Con otras universidades en distintas partes del mundo. Pero que tiene una salida también de fibra óptica desde Brasil hacia Europa. Perfecto. Y por tanto lo que se está haciendo es redundancia, mejorar la capacidad y pensar que el día de mañana los tráficos, insisto, los tráficos de datos son tan enormes que se necesitan después fibra óptica especializados para tipo de servicio, y es lo que estamos buscando también incentivar en los hogares. Es decir, recientemente veíamos un estudio de Japón donde el 95% de las casas tienen fibra óptica en su casa, y en Chile estamos hablando del en torno a un 6 o un 7%. Claro. Entonces eso significa que tenemos muy bajo o tenemos mucho espacio para crecer en conectividad, pero lo importante es tener infraestructura, porque la gente se olvida y cree que es mágica las conexiones. Creen que esto funciona solamente por conectarse a Internet. Los WhatsApp, Facebook requieren conexiones de alta velocidad que se transportan por vía marítima a través de estos cables físicamente hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia Pacífico. Claro, y en la medida en que hay una demanda mayor, se requiere también una mayor infraestructura. Sí. Y a propósito de velocidad y de Internet, ¿esto también tiene que ver con el desarrollo de la tecnología 5G? Sí, efectivamente, porque se piensa que el 5G va a tener varios beneficios. Uno de los beneficios es la rapidez y otro es lo denominado latencia, es decir, los tiempos de respuesta desde que tú pides una orden hasta que la ejecutes. Pero tiene como base la conectividad móvil y fibra óptica. Si no existiera fibra óptica, 5G probablemente sería un mito, en el sentido de que muchas de sus aplicaciones, por ejemplo, vehículos autónomos que se movilizan, o dispositivos de Internet de las Cosas, o operaciones a la distancia, si no están con fibra óptica hacia hasta cierto punto, esas latencias o velocidades no serían reales. Claro, uno siempre piensa como en el uso doméstico de Internet, sí, pero mencionas, por ejemplo, uso médico, tantas otras cosas, ¿no? O sea, hoy día se está mostrando cómo Corea es el primer país que efectivamente ya lanzó su fibra óptica, 5G, perdón, y ellos mostraban un ejemplo de un operario que estaba manejando una grúa en Alemania a través de 5G. Y obviamente los tiempos de respuesta eran inmediatos, o sea, él veía un panel como si estuviera mirando desde la caseta hacia afuera y controlaba de inmediato una grúa que estaba, no sé a cuántos, cientos, miles de kilómetros de distancia, pero eso es gracias a que la tecnología mejora, pero es porque existe, al menos en Corea y en Europa, infraestructura como fibra óptica como base. Entonces, si Chile quiere ser un país desarrollado en materia de tecnología, si quiere liderar y continuar con que estas inversiones de Asia, Estados Unidos, de cualquiera, llegue a Chile pensando en los centros astronómicos, pensando en centros mineros, pensando en centros, en este caso, austral de temas de investigación, requiere infraestructura, y es por eso que
el Plan Nacional de Infraestructura que se había diseñado y que ahora se está concretando, tiene que continuar y por tanto es muy positivo que se siga en esa senda. De todas maneras. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh? Que estén muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros comenzamos ya a despedir esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos.